Bienvenidos al podcast semanal de meditación bíblica. Mi nombre es Fátima León. Quiero comenzar con una frase del autor Andrew Murray de su libro Vida Interior. Vengo como alguien que desea y busca vivir la vida de Cristo hoy en la tierra. Así como Cristo vivió en la tierra solamente para hacer la voluntad de Dios, es mi gran deseo permanecer perfecto e íntegro en toda su voluntad. Que este sea nuestro deseo todos los días al acercarnos a la palabra de Dios. Voy a darle lectura al pasaje que nos tocó meditar el día de hoy en Jeremías capítulo 11, versículo 18 al 12, 6. Y después pasaremos a una reflexión. Le voy a dar lectura en Nueva Traducción Viviente. Luego el Señor me avisó acerca de los complots que mis enemigos tramaban en mi contra. Yo era como cordero que se lleva al matadero. No tenía idea de que pensaban matarme. Destruyamos a ese hombre y todas sus palabras, dijeron. Derribémoslo para que su nombre sea olvidado para siempre. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú juzgas con justicia y examina los secretos y los pensamientos más profundos. Déjame ver tu venganza contra ellos, porque te he entregado mi causa. Esto dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que deseaban mi muerte. Ellos habían dicho, te mataremos si no dejas de profetizar en el nombre del Señor. Así que esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de ellos. Yo los castigaré, sus jóvenes morirán en batalla y sus hijos e hijas morirán de hambre. Ninguno de esos conspiradores de Anatot sobrevivirá, porque traeré calamidad sobre ellos cuando llegue el momento de su castigo. Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti, así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? Tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Tu nombre está en sus labios, aunque estás lejos de su corazón. En cuanto a mí, Señor, tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Arrastra a esa gente como se lleva a las ovejas al matadero, apártalos para la masacre. ¿Hasta cuándo tendrá que llorar esta tierra? Incluso la hierba de los campos se ha marchitado, los animales salvajes y las aves han desaparecido debido a la maldad que hay en la tierra, pues la gente ha dicho, el Señor no ve nuestro futuro. Si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos? Si tropiezas y caes en campo abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? Miembros de tu propia familia se han vuelto contra ti, conspiran y se quejan de ti. No confíes en ellos, no importa lo amable que sean sus palabras. Este es el primer pasaje de queja de Jeremías que vamos a encontrar en el libro. Más adelante en el capítulo 15, en el capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 20, también veremos esta queja delante de Dios. Este pasaje es un ejemplo de qué es la meditación bíblica, porque vemos una conversación entre el profeta y Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia debemos conversar con Dios. No es hacer una lectura como cualquier otro libro, es una palabra de un Dios vivo que nos anima, nos advierte y nos confronta. En este pasaje vamos a ver estas tres cosas. Por ejemplo, Dios advierte a Jeremías que querían matarlo. Él está advirtiendo, pero también Jeremías al quejarse, ¿qué hace Dios? Lo anima diciendo lo que les va a pasar a esa gente de Anatot. Pero también cuando Jeremías se vuelve a quejar delante de Dios, ¿por qué los impíos prosperan y cuándo vendrá su castigo de ellos? Dios lo confronta diciéndole que si no puede soportar estas cosas pequeñas, ¿cómo podrá permanecer cuando vengan las dificultades más grandes? Realmente Dios está haciendo, le está advirtiendo, lo está animando, pero también lo está confrontando. Por eso, qué importante es que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver dos luchas que tiene Jeremías, una externa y la otra interna. La externa es que su propia familia lo quiere matar. Recordemos que Jeremías era de Anatot y venía de familia de sacerdotes. Los sacerdotes eran los que debían transmitir la ley de Dios. ¿Pero por qué lo querían matar? Si nosotros recordamos el pasaje de ayer en el versículo 2,
menciona que Jeremías tenía que proclamar palabra de maldición para aquellos que rompieron el pacto. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos hablaran una palabra de juicio. El trabajo que Jeremías tenía creo que era un poco difícil y su palabra fue rechazada. Pero recordemos que Jeremías hablaba las palabras de Dios, entonces el que era rechazado ahí era Dios mismo. ¿Qué enseñanza nosotros podemos ver en este pasaje? Podemos ponernos tal vez del lado de Jeremías y podemos recordar las palabras de Jesús cuando Él dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Él también fue rechazado por los de Nazaret y de la misma manera nosotros también podemos ser rechazados por nuestros familiares. Cuando uno conoce a Cristo, los primeros que nos rechazan son nuestra propia familia. Pero yo quiero enfocarme del lado de los sacerdotes, del lado de la familia de Jeremías. La Biblia nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes y tenemos la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a ella para meditar, sacamos las enseñanzas, pero si nosotros no las obedecemos, estamos haciendo lo mismo que hizo la familia de Jeremías, rechazando la palabra de Dios. Y como una segunda enseñanza, quiero ver aquí esa lucha interna que tenía Jeremías con sus propios pensamientos. Él decía, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué ellos crecen? ¿Por qué ellos tienen todo? No es el único que se preguntó esto. También fue el profeta Habacuc, Job y algunos salmistas tuvieron esta lucha en sus pensamientos. Y tal vez nosotros estamos de la misma manera. Pero quiero que aquí pensemos algo. El mundo quiere que quitemos nuestra mirada de Dios y hacernos sentir que tenemos un evangelio escaso, un evangelio deficiente y que no nos es suficiente ese evangelio, que necesitamos algo más. Debemos preguntarnos si no queremos escuchar un evangelio de prosperidad, un evangelio a mi manera y a mi forma. Recordemos que los impíos son aquellos que han rechazado a Dios, han puesto su confianza en este mundo, se sienten satisfechos en este mundo. Pero el Salmo 1 nos menciona que ellos no se levantarán en la congregación de los justos. El camino por donde ellos van es muerte, ellos van a perecer. Y el Salmo 73 nos menciona cuál es el fin de ellos, van a ser destruidos. Si alguna vez te has hecho esta pregunta, ¿por qué el impío prospera? Entonces veamos la importancia de ir a la palabra. La palabra va a abrir nuestros ojos y nos va a hacer ver lo que ya tenemos. Una gran riqueza espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra? Recuerda, ¿estamos como los sacerdotes de Anatot que teniendo la palabra la rechazaban? Preguntémonos, ¿qué palabra nos ha hablado Dios y la hemos rechazado? Y también, si hemos tenido una lucha interna al ver que otros prosperan, preguntémonos, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En las cosas materiales o en las espirituales? Quiero terminar con lo que dijo Jeremías. Él podía tener sus luchas, pero de algo tenía seguridad, que esto lo dijo antes de quejarse. En el verso 20, él dice que Jehová juzga con justicia. Y el capítulo 12, versículo 1, comienza diciendo, justo eres tú, oh Jehová. Él está reconociendo que Dios es soberano y que cumplirá con lo que ha dicho. Espero que este podcast les sea de bendición. Puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com, en YouTube Meditación Bíblica Internacional, en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica, Instagram Meditación Bíblica. Te invito a que compartas este podcast con tus contactos. Nos vemos hasta el próximo miércoles.